Todo comenzó con un sobrecito de comida. La pandemia había dejado las calles en silencio. Ya no se escuchaban niños jugar, ni el bullicio del tráfico, ni las voces alegres de la rutina. En ese silencio extraño, mi hijo y yo salíamos solo lo indispensable. Una de esas tardes, justo antes del anochecer, lo vimos. Un pequeño gato siamés, sucio, flaco, escondido debajo de un coche. Sus ojos azul hielo se asomaban entre las sombras, desconfiados, tristes. No se dejó tocar. Pero cuando mi hijo abrió un sobre de alimento y lo colocó a una distancia segura, se acercó despacio, como quien ya ha sido traicionado demasiadas veces. Comió en silencio y luego desapareció. Una semana después todo cambió. Perdí el olfato y el sabor de la comida. Me dio fiebre. Me faltó el aire al respirar y empecé a caminar con dificultad. Una semana más tarde, el resultado de los estudios de laboratorio ya no dejó lugar a duda. Mi diagnóstico era COVID. Fiebre, agotamiento, escalofríos. Pronto el oxígeno comenzó a faltarme con mayor intensidad. Me llevaron al hospital. Recuerdo vagamente los pasillos blancos, las agujas y sobre todo las gasometrías arteriales. Dolor que no puedo ni describir con palabras. El jefe de servicio tomó una decisión inesperada. Mandarme a casa con oxígeno y medicamentos para evitar una posible infección nosocomial. Apenas me podía mover. Girar en la cama era como escalar una montaña. Sentía que si me agitaba un poco más, el pecho me iba a estallar. Mi hijo y su novia se convirtieron en mis ángeles guardianes. Ambos estudiantes de medicina se quedaron a cuidarme. Día y noche estuvieron pendientes de mi salud. Durante ese proceso se contagiaron también, según confirmaron los estudios que se realizaron, pero no desarrollaron síntomas agudos, si acaso pérdida del sabor o una ligera constipación. Eran jóvenes, fuertes. Yo no tanto. Recuerdo que a veces solo podía mirarlos desde mi cama, sin poder decirles cuánto los amaba por lo que estaban haciendo por mí. Yo me sentía débil, casi rendido. Y entonces algo increíble sucedió. Un intruso ingresó a nuestro hogar. Una noche escuchamos un ruido suave. El mismo gato siamés que habíamos alimentado semanas antes se había metido a la casa. Nadie lo llamó, nadie lo forzó. Entró como si supiera exactamente a dónde iba, como si recordara algo que nosotros apenas empezábamos a entender. Caminó hasta mi habitación, me miró un momento y se echó a mis pies. Ahí se quedó. Se convirtió en un guardián sin pedir permiso. No se dejaba tocar, no pedía nada, no maullaba. Solo estaba ahí, acostado a mis pies como un pequeño centinela silencioso. Día tras día, noche tras noche. Durante casi 2 meses, ese gato extraño no se movió de mi lado. Solo salía, suponemos, a comer y a hacer sus necesidades. Pero siempre volvía y volvía a acostarse junto a mí. Dicen que ellos ven cosas. Tal vez me cuidaba de algo o de alguien, no lo sé. Él solo actuaba como si de su presencia dependiera mi permanencia en este mundo. Entonces Birbikin se unió a la guardia. Él también reclamó un espacio a mis pies para cuidarme. Birbikin es el perro de mi hijo. En realidad se llama Ixby, pero todos lo llamamos con cariño Birbikin. Birbikin observaba curioso al nuevo huésped. Al principio parecía molesto, pero algo cambió. Comenzó a imitarlo. Reclamaba su propio espacio a los pies de la cama y se acostaba junto al gato, como si juntos formaran una especie de guardia de honor peluda. Y yo en medio de mi dolor y fragilidad me sentía protegido. Con tan inesperados guardianes, mi recuperación no fue solo física. Fui sanando lentamente. Respirar seguía costando trabajo, pero cada vez podía moverme un poco más. A veces abría los ojos por la mañana, y ahí estaban ellos dos, el perro y el gato, uno a cada lado de mis pies, mirándome como si pensaran que no debían dejarme solo ni un segundo. No sé qué motivó al gato siamés a quedarse. Como ya lo dije, el gato seguía siendo un extraño que hasta ese día no había recibido ninguna caricia de nuestra parte. Nunca fue nuestro, pero nos eligió. Cuando comencé a recuperar fuerzas, supimos que ese gato ya no era un visitante. Era parte de la familia. Quisimos ponerle un nombre, y no hallábamos cómo. Hasta que sin querer, con humor negro y un amor sin filtro, me percaté de un detalle. El gato tenía sus partes bien marcadas, negras y visibles. Así nació su nombre, Bona. Bo de bolas, nege negras. Bon es un nombre poco común para un amor poco común.
Y así el gato sin nombre, sin dueño, sin rumbo, se convirtió en Bone. El gato con historia, con amor, con un hogar. Pero Bone guardaba un secreto. Pasaron los meses. Bone ya dormía en sillones, en camas, donde se le antojara. Un día una vecina se acercó y nos dijo algo que nos sorprendió. Ese gato era mío. Nos mostró fotos. Habló de cómo él salía y regresaba cuando quería, pero un día ya no volvió. Lo esperé semanas, pero luego los vi con él. Y pensé, tal vez él eligió, y tal vez con ustedes estaría mejor. Nadie se lo robó. Nadie lo adoptó forzadamente. Él eligió. Bone se convirtió en el gato que me ayudó a rescatar mi fe en lo que no se puede ver. Si me pongo a pensar, la fe no se ve. Por eso muchas personas carecen de ella. No sé si alguien me crea. No sé si suena loco. Pero yo sé, desde lo más profundo de mi ser, que Bone es un ángel que llegó en el momento oportuno, para cuidarme, no antes, no después. Tal vez él tenía una misión conmigo, o tal vez yo la tenga con él. Lo cierto es que él me reconfortó con su presencia, con su quietud, con su fidelidad silenciosa, con su manera de estar sin pedir nada a cambio. A veces creemos que somos nosotros quienes rescatamos a los animales, pero hay veces, yo digo que muchas, en que ellos nos rescatan a nosotros. Para mí es innegable que los animales también salvan vidas. Hoy Bone vive feliz, come a sus horas, se deja consentir. Ronronea siempre, supongo que en señal de paz y de seguridad. Sigue siendo reservado, pero ya no teme. Porque ahora él también sabe que tiene un lugar donde siempre será amado. Y yo tengo claro que sin él tal vez esta historia tendría otro final. Escucha los silencios. Mira los ojos de los animales. Algunos vienen con una misión que ni ellos entienden. Pero tú sí la sentirás cuando llegue el momento. Gracias, Bone.